establecer un protocolo para aplicar en casos de procedimientos de desalojo colectivo, reubicación de asentamientos o levantamientos de techo, a fin de garantizar los derechos humanos fundamentales y proteger a las personas y comunidades sobre las que recaen órdenes de desalojo. Ese es el objetivo de este proyecto de acuerdo. ¿Por qué aprobar el proyecto de acuerdo? Por lo que decía, la Corte Constitucional ha encontrado la necesidad de una ruta al momento de realizar dichos procedimientos donde se establezcan medidas adecuadas tendientes a proteger los derechos humanos fundamentales de las personas, comunidades, sobre las que recaen órdenes de desalojo, donde se garanticen aspectos como el debido proceso, la transparencia, la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque, como ustedes veían, nunca, o sea, hasta ahora como tal, cada vez que hay un desalojo no hay un debido proceso, no hay transparencia, llegan acá sin avisar, además de que llegan a tumbar todo, no hay una garantía ni siquiera de hablar antes, durante y después del proceso. Entonces, ¿qué estamos buscando con este proyecto de acuerdo? Pues que se garanticen estos aspectos del debido proceso, la transparencia, la razonabilidad y la proporcionalidad. Bueno, acá hay una sentencia pues que básicamente define los desalojos, porque pues como hemos dicho es una medida como tal lícita. Entonces voy a colgar por lo que dice sentencia T527 del 2011. Esta medida, para que sea legítima, debe adelantarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas desalojadas. Es decir, si bien la medida en principal es lícita, esta no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar los derechos de las personas que ocupan el bien. Siendo esto así, el realizar el procedimiento de desalojo debe garantizarse que las personas desalojadas no sean vulneradas sus derechos fundamentales. El desalojo que se apega al debido proceso es una medida legítima de protección de la propiedad y del espacio público, pero por su naturaleza la administración debe ser especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que atente contra los derechos de las personas desalojadas. El desarrollo de un desalojo entraña la responsabilidad estatal de buscar el menor daño posible de la población expulsada. Pero, de todas maneras, aquí la misma sentencia, la T527, pues resume casi todo lo que ustedes están diciendo allí, ¿cierto? Porque hay normas precisamente para proteger a la ciudadanía, para evitar precisamente todos estos desmanes, que se van a seguir presentando y más con este gobierno desde lo central, que le vale huevo la vida y que lo está llevando otra vez en una guerra intensa. Pero uno podría pensar, ¿sí me entiende?, que lo que le estamos dando es herramientas al mismo establecimiento para que nos desalojen. Uno podría mirarlo desde ese punto de vista. Y como tú lo dijiste ahora, aquí hay terratenientes, aquí hay familias que se han quedado con los terrenos que fueron de nuestros indígenas, porque este país, después de 1492, pues pasó a manos de los extranjeros, a manos de los españoles, por el lado de Brasil, de los portugueses. Y cuando uno escucha, por ejemplo, a la honorable senadora Paloma Valencia, que se robaron todos los terrenos del Cauca para decir que los ladrones son los indígenas y ellos son los santos, entonces es una discusión mucho más política en términos de la distribución de la tierra. Insisto, el protocolo está bien si se cumpliera, como se debería cumplir el artículo 51 de la Constitución, que es que todo ciudadano colombiano debe tener vivienda digna. Lo dice la Constitución, ¿cierto? Obviamente nosotros sabemos que eso no va a pasar, no va a pasar. Lo que yo llamo a la reflexión es mirar un poco si este mismo acuerdo municipal, si me entiende, que va a tener resistencia, primero por la derecha de esta ciudad. No va a ser tan fácil, de hecho ustedes lo pongan allá, no va a ser tan fácil que lo van a aprobar. Y por mucho que llevemos comunidad ya a gritar, los intereses de la burguesía, olvídense que eso va a ser muy difícil. No quiero ser tan pesimista, pero lo soy en el sentido de el documento como tal. Uno podría decir, concejal, ¿por qué no un acuerdo donde obliguemos prácticamente al establecimiento, si es que pasa, porque tampoco va a pasar, pero hacer el intento, para recuperar todos esos ejidos de la ciudad y ponerlos en servicio de las comunidades, ¿sí me entiende?, para evitar precisamente que desalojen, para evitar que la comunidad antes aloje, y cambiamos el término del desalojo por el alojo,
Eso es una posición que tenemos nosotros de acá. Nosotros, por ejemplo, acá, en el acompañamiento a la gallera, nosotros vamos a ir por encima de la ley, para allá o para acá, pues la gente va a resistir. Porque hoy la gente, ya en la primera vez no tenían tantos enseres. Hoy hay realmente asentadas ahí que duermen en el territorio. Hay por lo menos unas 62 familias de las 75, 76 que están inscritas desde el inicio, ¿cierto? Pero también el lote es un lote especial porque lo tenía la alcaldía de Santiago de Cali para hacer vivienda realmente, ¿cierto? Entonces aquí la discusión pasa es por sentarnos para que el señor Opita, que el domingo estábamos discutiendo un poquito con Carmen eso, porque pues él vino hace 15 días y que por aquí, que por allá, que hablaba con el señor Ospina y todo, y dije, Carmen, no seamos tan ilusos. El mismo Opita fue el que dio la orden, quizá porque el alcalde le dijo para desalojar y para golpear a la gente. Carlos Rojas, secretario de Vivienda y Justicia. Bueno, entonces yo lo llamo, a mí yo le felicito por el esfuerzo, ¿sí me entiende? Pero yo creo que los acuerdos deben de ir más allá de cómo brindarle antes a la comunidad lo que está pidiendo. Y lo que estamos pidiendo aquí, la sociedad caleña, la sociedad colombiana, es vivienda digna, ¿sí me entiende? Porque, claro, el protocolo de salón muy chévere, porque tendríamos ahí pues verdaderamente la persona del bienestar familiar, convencerla para que ella cumpla el protocolo, que no lo va a cumplir, porque cuando los allanamientos, nosotros que hemos sufrido los allanamientos, sabemos que vale, no me paran la raya, pero un bolillazo y está adentro, un golpe con el fusil, como nos ha pasado. ¿Dónde está el señor de la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el personero que me defienda mis derechos humanos? Vean, no, comenzamos por este piso, no por el segundo, no, le vale huevo. ¿Sí me entiendes? Delante del Señor, porque el Señor le tiene miedo a la policía, le tiene miedo al ejército o al gaula, como tal. Entonces, lo que tenemos que vivir es realidades, y esas son las realidades que tenemos realmente en la ciudad y en el país, y más en este momento. Este acuerdo en este momento es más difícil todavía por lo que está pasando en el país, que esa arremetida total contra los defensores de derechos humanos, contra las defensoras de mujeres, ¿sí me entienden? Contra los indígenas, contra las comunidades que se alzan ante un gobierno que en vez de invertir ese 1.4 millones de pesos en vivienda para la comunidad o en educación para la gente, se lo entregamos a las ratas de Brasil, de Framovis y de Avianca, con el pretexto de que Avianca es de nosotros, cuando eso no es ni miércoles, el nombre era. Y además entonces que hay que darle porque necesitamos volar en el país y que tiene las rutas Avianca, no, entonces cielos abiertos, política de cielos abiertos. Desde ese punto de vista, necesito ya para terminar, es que yo le llamo, yo no estoy diciendo que paremos, porque yo no tengo la capacidad pues, para decir que usted lo pare, mucho menos, pero sí reflexionar un poco en torno a mandar un mensaje positivo, tanto al Consejo como a las comunidades, de aportarle para que la gente tenga vivienda digna. Esa parte se construyó especialmente por lo que pasó en Cajarillón, ¿cierto? Porque pues cuando nosotros fuimos a mirar lo del Cajarillón, nosotros, bueno, y la caracterización, no es que nosotros no tenemos una caracterización, bueno, el censo, no, nosotros no tenemos un censo. Nosotros lo que tenemos es una verificación que se hizo hace muchos años, ¿cierto? De algunas casas que se inundaron, ¿cierto? Entonces las personas que estaban en esa, que no fueron afectadas por esa inundación, en esa verificación que hicieron, no estaban en los registros que ellos tenían. Entonces, bueno, ustedes sacan un montón de gente, pero ni siquiera hacen una caracterización breve. Una caracterización socioeconómica es lo mismo pues, que se puede hacer en este caso. Siguiente. Notificar a las personas que sean desalojadas con 90 días de anticipación de procedimiento. Dicha notificación deberá contener. Entonces lo que estamos hablando ahora es que tengamos un plazo casi de 3 meses para que las familias o personas a desalojar pues puedan buscar otras formas de exigencias, incluso más allá de procedimiento. Entonces digamos, dicha notificación, que será 90 días antes del desalojo, contendrá información sobre la orden de desalojo, quién realiza el desalojo, ubicación, levantamiento del techo, y bajo qué argumento se realiza, porque muchas veces llegan y no saben por qué están haciendo el proceso. Fecha y hora de la realización, destino que tendrán las viviendas de las que serán desalojadas, reubicadas o reasignadas. Las personas sobre las que recaen órdenes de desalojo tendrán derecho a conocer la oferta institucional para defenderse frente a los procedimientos que se realicen en su contra, donde la Administración Distrital deberá presentar la oferta interinstitucional para la protección de sus derechos fundamentales
especialmente en lo concerniente al derecho al debido proceso. Entonces, que las personas al desalojar a las familias tengan presente qué oferta institucional o se garantice incluso una oferta para que puedan acceder a ella. Además, se establecerá una mesa de concertación donde tendrán participación la comunidad o las personas sobre las que recaen órdenes de desalojo y la administración distrital a fin de llegar a acuerdos frente a la realización de los desalojos de los asentamientos. Entonces, también lo que estamos hablando es la propuesta de tener una mesa de concertación que es, pues incluso que sea antes, durante y posterior al proceso, donde se lleguen a acuerdos. Sí, convocar una reunión previa de coordinación con mínimo 15 días antes de anticipación a la realización de la diligencia. Después de acordar los términos, en la mesa de concertación el procedimiento se realizará de la siguiente manera. Entonces, citar a las entidades correspondientes, a Defensoría del Pueblo, Personalidad Municipal o Distrital. Se permitirá la presencia de observadores neutrales, locales, nacionales e internacionales. El inspector o corregidor de policía requerirá a los funcionarios delegados por cada entidad para que asistan durante la realización de la diligencia. Permitirá a las personas que están siendo desalojadas, ubicadas o presentadas conservar los materiales de construcción que puedan ser reutilizados. Brindar los recursos necesarios para que las personas que sean desalojadas, ubicadas o asentadas puedan transportar sus bienes. Eso fue algo, por ejemplo, que nos pasaba cuando hablamos de Ciudad Paraíso, que ellos decían en los derechos de protección que nosotros les presentamos que ellos efectivamente les habían ofrecido a las personas un camión para transportar sus bienes. Y nosotros, bueno, pero aquí la gente nos está diciendo que efectivamente no les ofrecieron ningún camión para transportar sus bienes. Entonces digamos que eso mínimo ni siquiera lo están respetando. Entonces los desalojos de ubicación solo podrán realizarse en días y horarios hábiles a menos que se cuente con autorización expresa a las personas sobre las que recae la zona. Y listo, digamos que esto es como pues, el resumen de lo que venimos trabajando y pues abrimos entonces el espacio para... Nos encontramos en plena mitad de la comunidad eléctrica campesina y popular, con todos los indígenas pagando el suroccidente, con todos los campesinos en el Catatumbo pagando el Catatumbo, con las carreteras llenas de campesinos y de indígenas y las ciudades haciendo cacerolazos para poder transformar una realidad. En ese momento, Irragorri era el ministro de Agricultura. Irragorri nos dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros pasamos ese pliego de peticiones y nos dijo, eso es cambiar el modelo. Si usted quiere cambiar el modelo, gánenos las elecciones. ¿Por qué empiezo con este cuento del tema de las elecciones y del modelo estructural? Porque lamentablemente este es el gobierno que tenemos. Y lamentablemente no tenemos un gobierno revolucionario ni popular que nos vaya a decir a nosotros así, yo no me da muy bien. Todavía creo que estamos en un proceso a años luz de poder tener una garantía plena de un alcalde que se pare y nos diga sí, para mí es prioridad una reforma urbana que le garantice a todos ustedes como familias tener una vivienda. Esa es la realidad que hoy tenemos. Una realidad de un alcalde alternativo, pero que es del Partido Verde, cuyas funcionalidades están en otras cuestiones. Esa es la primera. Para decir que, pues que sería muy interesante poder decir si vamos a hacer un proyecto de acuerdo para garantizar vivienda digna, cuando esa, pues si no vamos a poder lograr, o si es difícil lograr un protocolo, imagínense lograr una cosa de tal magnitud. O sea, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación entre la lucha del movimiento popular y la lucha institucional en la realidad que hoy tenemos. Eso como primera medida. Segunda medida, nosotros como Curul logramos que en el acuerdo distrital, por primera vez en la historia de Cali, el alcalde de la ciudad se lo comprometiera a partir de la Secretaría de Vivienda a hacer un estudio ejidal para saber en dónde están las tierras, quiénes, que más o menos ya sabemos, pero que quienes hoy están usurpando esas tierras, que son tierras que tienen que volvernos a nosotros y a nosotras para poder tener vivienda. Pero la realidad hoy es que este alcalde va a permitir mínimamente hacer el estudio. Todavía nos falta tener mayor posicionamiento popular para poder garantizar otro
tipo de situaciones. Ahora, una diferencia es lo que nosotros planteamos en función de una garantía mínima, que nos han dicho, no, es que eso puede brindar como las herramientas para que nos desalojen. Yo quisiera, y frente a eso voy a recalcar dos cosas. La primera es que los desalojos, muy a nuestro pesar, porque nos hemos estado desde Medellín hasta Popayán viendo el tipo de desalojos, son desalojos que son, primero van libres, son desalojos que son legales. Es decir, los desalojos van a seguir existiendo. Con o sin nosotros en el Consejo, con o sin ustedes en la lucha. Los desalojos van a seguir existiendo. La Corte Constitucional ahí tiene una ruta. El problema es que las ciudades no están aplicando esa ruta. Por eso la importancia del proyecto de autonomía distrital. Porque en este momento hoy, por ejemplo, la Oficina contra Invasiones no reconoce esa Corte Constitucional con esas medidas. Dicen, no, yo cumplí, y cumplí es que llevo a la policía. Y eso es lo que nosotros necesitamos garantizar, ponerle mínimamente unas trabas a decirle al gobierno, usted no desaloja ninguna casa hasta que no hayan estas mesas de concertación, hasta que no haya una garantía de las viviendas o a dónde nos van a ubicar. Entonces, siento que yo comprendo la discusión, pero siento que nos toca identificarla en dos vías. En la vía de lo que se puede hacer de manera institucional, de la manera institucional, y las vías que son más de las vías, incluso de hecho, en donde se viene consolidando el movimiento popular. Y ahí pues obviamente lo vamos a encontrar, o sea, eso no significa que por hacer el protocolo vamos a seguir peleando que a nosotros no tenga vivienda digna, ¿cierto? Entonces por eso decíamos, es un pasito en medio de un gran reto que tenemos para avanzar hacia eso, pues que es lo de vivienda digna. Ani y bueno, lo que quiero preguntar sobre todo es muy breve. Voy a pintar el mundo un poquito más oscuro hasta que David. Ah, sí, peor. A ver, imaginemos que ese protocolo ya está vigente, está aprobado, está en la chimba, está funcionando, todo bien, listo. La gente va a la gallera, se toma la tierra. Ahí viene el protocolo. 3 meses antes, tiene que irse, van a cumplir con todo, la forma más bonita del mundo. Yo creo que sería mucho más difícil para nosotros argumentar que algo. Porque yo creo esas imágenes, pues suenan fuertes, ¿no? Pero esas imágenes de desalojo han ayudado mucho a generar como mucha solidaridad de la gente de afuera. Llega gente para ver cómo está la situación, hasta como gente como ustedes que velan la seguridad de la gente, los niños, todo ese cuento. Entonces, yo tengo un poquito con la misma de David, que de pronto esto ayuda más al Estado a humanizar los desalojos y justificar que mira que si se puede, es chévere, no te preocupes, tranquila, ahí te vamos a dar. Y al final, como conocemos también, nunca nos van a regalar ni mierda. Entonces, como la reubicación, se van a echar en papel, pero en la realidad, Ana, ¿dónde? ¿Dónde nos van a mandar esas como 60 y pico de familias? ¿Sabes? No sé, es un poquito como mi duda, no es una respuesta, sino también una pregunta. Del asentamiento que tenemos, ¿no? Entonces, yo conversaba con varios actores y yo decía, igual hay que escuchar, porque uno no debe ser razón. Pero en lo que se basan los compañeros y se dice, es cierto, damos para José Iván, sí, bonito todo lo que dicen, esperemos los 3 meses que vienen y ahora sí vengamos y ataquemos. Nos manda la notificación y tiene que salir en 3 meses y sea como sea. ¿Qué se ve con este gobierno? Se ve un gobierno de mentira, de meramente falsedad, porque ellos vinieron y hicieron una caracterización, entre comillas, que ellos hacen, no sé cómo es que ellos se basan, se llevan los nombres de una documentación y dicen verificar, porque nos acusaron de que habíamos unos invasores, que somos ladrones, que vendemos lotes, que vendemos esto, que vendemos lo otro, o sea, teniendo todo el gobierno, digamos, para poder investigar a una familia, identificar quiénes son los ladrones, quiénes son los que tienen vivienda, quiénes son los que están realmente invadiendo el territorio que nos pertenece a nosotros, porque es un terreno que está en medio del barrio de nosotros, donde se crea la necesidad de que necesitamos esa vivienda. 18 años abandonados, cuando salen los dolientes, entonces sale el señor a reclamar y a decir, ¿cierto? Y a decir todavía con acusaciones que somos ladrones y que estamos vendiendo lotes, cuando eso es una falsedad. Pero si ellos hicieran la verificación y dijeran, vení, Carmen Elena,
vos sos una de las personas que apareces con vivienda porque están haciendo la investigación. Entonces demostrar de que en el territorio que se está peleando y que se está pidiendo esa vivienda hay personas así, engañosas, personas mentirosas, y que somos una comunidad en la cual no se puede confiar. Pero una comunidad que nos conocemos, que somos de cuna prácticamente, criándonos acá, y que nos conocemos y sabemos la necesidad del otro. Entonces creo que allí es donde entra el protocolo, o sea, un protocolo donde vienen y dicen, no, pues los desalojos, y ahí está la norma y esto, y deben estar los abogados y personería y toda la vaina, pero ellos hacen una barrera. Es que lo más increíble es que hacen una barrera, ponen los carros de ellos acá, al rincón, donde nadie los toque, llenos de policías, SMART alrededor para que nadie venga a intervenir y venga a hablar con ellos. Al menos hacer una aclaratoria, o sea, con ellos no se puede, ahí no se puede identificar quiénes son, si realmente vienen, si no vienen, si son o no son. Entonces, yo en esta experiencia que tuve, yo me di cuenta de que hay muchos factores. Juegan el otro papel. Después de que hacen supuestamente la caracterización que le ponen el documento y luego comienzan a llamar a la gente. Les ofrecemos esto, les ofrecemos tal otra cosa. Al punto de llamarlo a uno y decirle, vení, vos sos la cabeza de ahí, te ofrecemos tanto, una casa por allá, salir y dejar que esta gente muera prácticamente. O sea, juegan con los sentimientos y con la honestidad, con los valores que uno viene de una. Entonces, a mí me lo hicieron. Me dijeron, te ofrecemos esto, salite. Salite, vos la que estás ahí luchando, dándole a la gente, salite, te ofrecemos una casa por allá, te ofrecemos algo más acá y dejarlos. Dice, no, no va a ser así. Ofrecerle al que cuida supuestamente el barrio y decirle, te damos tanto y sacar a la gente de aquí. Cuando dice